Voy a contar otra experiencia vivencial donde se va a ver una experiencia de liberación de almas atrapadas en el sufrimiento o almas atrapadas en un infierno, entendido como lugar de sufrimiento traumático del que no se sabe salir. Este vídeo viene a ser como una continuación de uno que se titula Aislamiento emocional y locura. O sea, es una continuación en el sentido de decir que trato el mismo tema, pero con otro caso práctico, extraído de mi experiencia personal. Y en este vídeo también se va a ver algo asociado con el acompañamiento a las personas mayores. El acompañamiento presencial a personas mayores en la última etapa de su vida o de su vejez. Así que este vídeo también enlaza con otro que publiqué hace unos días que se titula Las 3 veces que Dios te viene a enamorar, en el que hablo de diferentes etapas de la vida y finalmente hablo de la vejez. Bueno, dicho esto, voy a contar. De nuevo contaré una historia vivencial, como ya he dicho, pero quitando detalles que puedan servir para identificar a personas o situaciones, porque no sería ético desde mi punto de vista. Es decir, bueno, es interesante e incluso necesario en ocasiones hablar de casos vivenciales para que la gente pueda contrastarlo con cosas de su vida o pueda aprender, pueda ver cómo funcionan algunas de estas cosas de la energía. Pero desde mi punto de vista, o sea, al menos desde las enseñanzas espirituales que me dan mis guías, no es correcto señalar identidades de personas. Porque cuando tú señalas la identidad de alguien que ha estado padeciendo un problema de salud o un problema emocional, bueno, estás exponiendo ante el público una vulnerabilidad de esta persona, digamos puntos débiles, y esto no está bien, o por lo menos, como digo, a mí se me ha enseñado que no está bien. Tal vez la única excepción en la que yo haría de señalar identidades de personas, de terceras personas, sería para elogiarlas o para darles un reconocimiento, para honrar su trabajo o para decir, mira, esta persona me inspira o este libro que he leído me parece maravilloso o muy útil. En este caso, sí, porque estás dando un reconocimiento y además estás, bueno, facilitando que las cosas fluyan bien para esa persona. Bueno, cierro esta introducción que sirve, bueno, es necesario hacerla de vez en cuando para que la gente que entra en este canal sepa un poco cómo funcionan las cosas aquí, cómo llevo yo esta cuestión. Y ahora voy a contar la experiencia. La experiencia surge en el momento en el que yo acompaño durante un tiempo a una persona mayor. No voy a decir ni cuándo, ni cómo, ni qué, ni siquiera si es hombre o mujer, para que la cosa quede así en abstracto. Solo diré que el acompañamiento a alguna persona mayor lo he realizado en más de una ocasión en mi vida. No es que tampoco sea una cosa continua, pero de vez en cuando. Y de hecho, pues hace años que esto ha sido así. Entonces, bueno, acompañamiento a una persona mayor, y esta persona mayor, lo hablo todo en presente para desdibujar, para mostrar más el caso, ¿no? El caso. El acompañamiento presencial, bueno, pues me trae una persona mayor que viene presentando en desde un tiempo indefinido, problemas en la parte inferior de sus piernas y de sus pies. Problemas en las piernas, problemas en los pies. Se le hinchan los pies de repente, o sea, cosa que antes nunca le había sucedido, y además padece falta de fuerza en las piernas, toda una sensación de debilidad que además se acompaña con un estado extraño cuando anochece, estado definido como febril, aunque no es fiebre, y desánimo porque claro, realmente desanima mucho, si no lo has vivido nunca no lo sabes, pero desanima mucho que sientas que las piernas no te sostienen. Yo he experimentado esto hace años, de paso lo digo aquí, porque tiene que ver, además mi experiencia tiene que ver con todo
el proceso de discernimiento que puedo vivir con estos temas, ¿vale? Hace bastantes años yo viví, bueno, no tantos, no tan bastantes, pero hace unos años yo viví un año muy malo, que mi sistema nervioso se vio bastante afectado por diversas cuestiones, y una de las cosas que me sucedía precisamente es que sentía de vez en cuando como si las piernas no me pudieran sostener, llegando al punto que subir las escaleras a la buhardilla de mi casa pues se me hacía raro, porque era como si decir, Dios mío, no sé si tengo sostén en las piernas para subir unas escaleras muy simples. Afortunadamente, gracias a Dios, aquel episodio terminó, ¿vale? Pero me enseñó cosas. Entonces yo me encuentro luego pues con esta persona mayor que viene presentando un problema similar en las piernas y en los pies. Esto también se acompaña de, bueno, una sensación que esta la tengo yo. Yo como, digamos, como persona sensible, cuando estoy en su casa noto una serie de cosas. Vamos a decir, una sensación de opresión en el corazón y mucha ansiedad. Ansiedad, ansiedad, ansiedad. Tengo la oportunidad de dormir puntualmente o temporalmente en la vivienda de esta persona mayor, y puedo estar 1 hora, 2 horas, 3 horas en la cama intentando dormir, y a pesar de haberme acostado con sueño, no ser capaz debido a esta ansiedad. Diríamos que es un estado como de adrenalina, que el corazón está diciendo susto, susto, susto. A mí esto, siempre que lo noto, me indica que hay presencias o que mi cuerpo está detectando algo anómalo, algo extraño, ¿no? Las presencias pueden ser de muchos tipos, no tienen por qué ser necesariamente malas, pero el cuerpo siempre reacciona detonando el sistema de alarma cuando hay algo en el ambiente que normalmente no está. Es como cuando tú notas que en tu casa entra alguien y antes de saber quién es, pues tú notas que ha entrado alguien y siempre se te levanta pues la alerta, ¿no? A decir, bueno, voy a ver quién ha entrado. Si oyes, por ejemplo, que se abre la puerta de tu casa y no estás esperando a nadie, dices, espérate, ¿quién ha entrado? Y vas a mirar. Es un sistema de alerta que es normal. Entonces, el cuerpo tiene sistemas de alerta de este tipo y a veces te está diciendo, hay algo por aquí. En fin, cuando la presencia es muy, muy buena, digamos muy orientada al paz, amor y bien, puede que no notes esta alerta, sino que directamente te llegue el amor. Pero en ocasiones la presencia no es mala tampoco, pero digamos que puede ser, por ejemplo, algo que tenga que ver con una fuerza de la naturaleza y te puede generar alerta, pues porque es ambivalente, por así decirlo. O sea, es ambivalente, es decir, bueno, pues si tú notas determinado tipo de ser entrando en tu espacio, pues, bueno, dices, espérate, que esto hay que manejarlo, ¿no? Y luego, bueno, pues sí, también puede darse el caso de que lo que esté allí, pues sea algo, digamos, con malas intenciones. Ahí directamente tu cuerpo no es que diga alerta, susto, algo pasa. Cuando entra algo malo es que te pones mal. O sea, no solo es que tengas alerta, es que normalmente te encuentras mal de otras maneras. Te pueden dar toda clase de malestares físicos y, bueno, en fin, puede ser diferente. Entonces, bueno, he sentido esto en este caso, vamos a decir, este caso me produce esto, entonces las pistas me van indicando que hay algo en la vivienda o en el campo energético de esta persona mayor que le está afectando en las piernas y en los pies. Por mis estudios, mis investigaciones, mis experiencias de campo, sé además que piernas, pies tienen mucho que ver con la tierra. Es decir, todo lo que supone problemas para la estabilidad de las piernas puede tener que ver con la relación de esa persona con la tierra. Porque claro, pues es que es donde nos asentamos, ¿no? Pero además, pues gracias a mis indagaciones en
religiones y cultos afrodescendientes, he escuchado, o sea, he tenido la oportunidad de escuchar en ocasiones entrevistas, de leer cosas, bueno, sobre todo entrevistas y cosas material de que se sube personal, ¿no?, en línea, y hay personas iniciadas en estos cultos afrodescendientes en las diversas islas del Caribe o bueno, en fin, no quiero dar detalles tampoco, pero pues una cosa que se dice mucho en estos ambientes, esta gente que tiene mucha experiencia en el ámbito de lidiar o de bregar, como dicen ellos, de bregar con entidades, con seres y tal, ¿qué dicen? Que dicen que cuando hay muertos mal logrados, que o bien te han sido enviados, o bien están en tu casa, o bien están contigo, un síntoma muy típico es que se te hinchen las piernas y los pies. O incluso hay gente que se le hincha todo el cuerpo, se le hincha también la barriga. Hay mucha gente que se le hincha el vientre. Tiene una gran hinchazón de vientre y problemas digestivos dependiendo de la clase de muerto o de muertos que estén contigo. ¿A qué se refieren los muertos mal logrados? Bueno, los muertos mal logrados, traducido a mi idioma chamánico de mis 21 años de chamanismo de a pie, son muertos que vienen de malas situaciones en ocasiones, muertos que vienen de infiernos. O sea, de infiernos, es decir, de muertes trágicas, traumáticas, dolorosas y tal. Claro que un muerto malogrado puede ser de muchos tipos. También puede ser alguien que se ha muerto en un accidente de tráfico o que ha tenido una muerte atormentada por X razones. Pero sí, muertos que vienen de situaciones traumáticas y tal, pues sí, serían definidos, por ejemplo, por esta gente, ¿no?, por estos cultos afrodescendientes, como muertos mal logrados. Entonces, ¿qué te dicen estas personas? Te dicen, ojo, porque cuando tienes un muerto o varios muertos de este tipo y están en tu aura, por así decirlo, o en tu casa, te van a generar problemas de salud. Y si no se encuentra la manera de darles salida o de aclarar lo que pasa, pues pueden incluso llegar a causar la muerte de la persona que está padeciendo, digamos, en su campo de energía la resonancia de estos muertos mal logrados. Y esto a mí no me parece una exageración porque coincide con cosas que he visto. Es decir, que cuando hay determinados muertos o almas en tu espacio, normalmente, bueno, las personas sensibles, lo notamos enseguida, solemos empezar a reflejar como en un espejo muchos síntomas que se asocian con el cómo murió esa persona o los sentimientos, las emociones que tiene, los pensamientos que tiene, etc. Una persona que no sea tan sensible o que no haya desarrollado este discernimiento o esta clase de manera de ver lo que está ahí, bueno, puede que no lo note tanto, pero te afecta, también te afecta. Eso le afecta a todo el mundo. Esto es algo que quiero decir y quiero aclarar porque hay gente que piensa que solo te afecta aquello en lo que te enfocas. Y esto es una fantasía tan grande como la del niño pequeño que va al bosque y se esconde detrás de un árbol y dice, bueno, si el oso no me ve, pues, o sea, si yo no veo al oso que me está persiguiendo, el oso tampoco me ve a mí. Esto es pensamiento infantil. O sea, pensar que si tú no te enfocas en muertos o en entidades o en lo que sea, no te van a ver. Bueno, pues eso, bueno, vives en el mundo del happy, yupi, dibujos animados, pero la realidad no es así. La realidad es que normalmente ya está siendo visto por un montón de entidades y el que no se da cuenta de la misa a la media y el que vive en la ignorancia eres tú. Ahora, bien, claro, ¿qué pasa? Que si tú te obsesionas y empiezas a enfocar mucho un tema y empiezas a hurgar, por así decirlo, a meter las manos en cosas turbias o extrañas y tal, pues sí puedes llamar más la atención de cosas que a lo mejor pues están ahí muy tranquilas y de repente tú estás haciendo ruido, por así decirlo, en su dirección. Entonces puedes atraer más su atención. Pero de ninguna manera es cierto que si no te metes no vas a tener problemas. ¿Por qué no? Porque es así. O sea, porque de hecho muchísima gente tiene problemas, ya está enferma y muere por causa de entidades
ya sean muertos, espíritus de la naturaleza o seres de cualquier tipo, y no se dan ni cuenta, porque no los ven. No los ven, no los perciben, pero esos seres están ahí, o esas energías están ahí, porque esta dimensión está constantemente visitada e interpenetrada por otras, al menos desde la perspectiva chamánica y espiritual que a mí se me ha enseñado. O sea, no somos un mundo hermético. Hay constantes entradas y salidas de dimensiones diferentes desde este plano a otros y de otros a este. Bueno, entonces, con todo lo que he dicho, pues yo en este caso, o sea, tengo este caso, ¿no? Estoy observando este caso de esta persona mayor con los pies hinchados y con las piernas que tal, y yo pues me pongo a pensar, digo, sí, debe haber algo y debe tener que ver con esta sensación de alarma, de opresión en el corazón y tal. Pero claro, a veces, si tú estás haciendo un acompañamiento presencial, estás muy metido dentro de ese ambiente y te es difícil ver con claridad lo que hay allí. O sea, a veces para ver con claridad las cosas tienes que poder salir de ellas y mirarlas como en perspectiva. A veces te tienes que sumergir, todo hay que decirlo. Es como el que a veces necesita mirar por el microscopio o como el que se tiene que meter en el mar y ir con las gafas de buceo y tal a mirar lo que hay debajo. Pero otras veces necesitas salir, como el que sale a la superficie del mar e incluso pues sube a un acantilado o agarra una avioneta y mira desde arriba a ver cómo están las corrientes, ¿no? Y por dónde van y qué es lo que está llegando por aquí y por allá. Es decir, que a veces necesitas perspectiva. Y a veces pues los problemas que se empiezan a mover alrededor de personas con problemas, o sea, personas mayores en este caso, o una persona mayor, una persona que está enferma, pues la persona cuidadora, y más si es sensible, necesita poder salir y poderse separar de vez en cuando de eso, si es que quiere tomar perspectiva. Esto va más allá, por lo tanto, del merecido descanso, el necesario descanso para no quemarse, como dicen, ¿no? Los profesionales, que si no te quemas. Bueno, es que, ¿qué significa quemarse? Quemarse significa que tu energía a veces se ve devorada casi, o sea, se ve absorbida por la problemática de aquellos a los que acompañas. Desde mi punto de vista, eso sería. Entonces, salir te permite recuperar un poco tu aire, tu espacio, pero en el caso de personas sensibles o personas pues con una... Bueno, personas de mi tipo, por así decirlo, pues no es solo un tema de quemarse o no quemarse, es que si quieres obtener conciencia de lo que está pasando allí, a veces es necesario salir de esa casa, tomarte unos días o bueno. Claro, ¿qué pasa cuando no lo puedes hacer? Porque tienes un compromiso de permanencia y no estás todavía en los días de poder salir o no tienes dónde salir. Vamos a decir, tienes días, algún día libre, pero no tienes dónde estar suficientemente separado. Bueno, pues a veces te puedes encontrar en una situación de sentirte atrapado, es decir, estás metido en la sopa hasta arriba y la sopa esa energética no hay manera de separarse de ella. Entonces, bueno, yo como digo siempre, lo que es universal y sirve para todos los casos siempre es la oración, siempre es rezar. Así que en este caso yo me encuentro en esto y ¿qué hago? Bueno, pues yo rezo. Y si no me funciona o veo que no hay cambios, rezo más. Y así sucesivamente. Y trato de buscar diferentes enfoques para este problema. Porque decir, bueno, aquí hay una persona que su salud se está deteriorando más. Hasta el punto de decir, oh Dios mío, voy a urgencias porque a lo mejor, qué sé yo, esto hay algo mal, o sea, ya se está pensando en problemas graves de salud, ¿no? Que puedan estar, bueno, mostrando todo esto, o sea, que puedan estar manifestando estos síntomas y para mí, pues también resulta una carga cada vez peor, ¿no? Entonces rezas, y si no, rezas más, como digo. Y entonces, bueno,
pues a veces tienes que expresar de alguna manera que la situación está, vamos a decir, cada vez más desesperada, y a veces se te olvida de que tienes que verbalizar ciertas cosas, ¿no? Que tienes que, como dice el refrán en español, quien no llora no mama. A veces tienes que rezar, digamos, de una manera más dramática o más expresando más verbalmente lo que te pasa. Que esto es muy típico a veces, que se olvide o que uno dé por sentado que yo que sé, que Dios ya sabe, que los guías ya saben y que no hace falta que digas. No, el decir a veces sirve para ti misma también. O sea, por supuesto Dios ya sabe, pero tú a veces eres el que necesita decir, tomar conciencia de la gravedad de ciertos momentos para permitirte recibir determinada visión o determinada ayuda. Porque si piensas, bueno, no es tan grave, y no decir las cosas, pues a veces es lo que evidencia que piensas que no es tan grave, pues no se moviliza en ocasiones la ayuda necesaria. Bueno, entonces yo me encuentro en esta situación, me pongo a rezar finalmente una noche en modo dramático para decir, bueno, pues lo admito, lo desesperado del asunto, esto tiene mala pinta, o me ayudan, o yo aquí estoy atrapada y no sé cómo va a acabar la cosa. Porque además, pues se produce una situación en la que, digamos, el malestar de esta persona mayor se pone peor y peor, y hay se ve como la posibilidad de que el único día del que yo dispongo, día libre, y que he planeado pues una actividad que espiritualmente me interesa mucho, bueno, pues ese único día se ve amenazado porque todas las señales indican que habrá que ir al hospital a acompañar a esta persona mayor, y por lo tanto el día libre va a desaparecer, la actividad espiritual planeada se va, como dicen, hablando en plata, al carajo. Porque pues puedes encontrarte en situaciones muy desesperadas. No estoy hablando, por ejemplo, de trabajar con un contrato. En ocasiones te encuentras con cuidado de seres queridos, por ejemplo, y no tienes relevo, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Y son dilemas morales, espirituales, éticos, con el que cualquier persona se puede encontrar. Te puedes encontrar incluso pues cuidando niños, cuidando hijos, es decir, el mundo de los cuidados es un mundo inmenso, y bueno, es una falacia pensar que todo en ese mundo funciona bajo control y que las cosas pues se pueden organizar y programar con horarios todos perfectos, y que si tienes una emergencia siempre habrá alguien allí para ayudar. En ocasiones no, en ocasiones es así. Y entonces, bueno, esta es una de esas ocasiones. Yo rezo en modo dramático y no tengo más opciones que confiar y decir, bueno, seguiré rezando y ya está. Y me voy a dormir esa noche. Y entonces esa noche es cuando se produce la cuestión, la liberación. ¿Y cómo se produce? ¿Cómo se produce? Se produce pues a través de los sueños. Esto lo enlazo entonces con estos dos vídeos que he publicado sobre la luz de la noche, luz entendida como consciencia. Porque a través de los sueños yo recibo la información, la visión de lo que está pasando allí, y no solo eso, es en los sueños que me encuentro con lo que estaba causando el problema en la salud física de esta persona mayor y en esta sensación que yo he venido teniendo de angustia, de alarma, de adrenalina que me impedía dormir. ¿Con qué me encuentro en sueños? Bueno, yo me veo sumergida en sueños de bombardeos en la Guerra Civil Española. El tema es completamente inesperado porque yo no estaba pensando en esto en ningún momento. O sea, estamos hablando de un acompañamiento a una persona mayor y que el tema de la guerra civil no ha salido en ningún momento, no se ha tratado en ningún momento. No es algo que estuviera en mi mente, ni en la mente de la persona mayor. No es nada de que hemos visto una película, estamos leyendo un libro, estamos manejando el tema o trabajándolo de alguna manera. No. Sencillamente esto aparece en mis sueños. Y no solamente eso, se trata de un grupo de almas, porque yo me encuentro inmersa en un grupo de familias, madres, niños, bueno. Y me viene toda la película, por así decirlo, de lo que vivieron, pero con además un lujo de detalles sensoriales imposibles de saber por mí,
imposibles de reproducir salvo sumergiéndote en eso. Porque yo me encuentro escuchando con nitidez el sonido de ciertos disparos, de ciertas detonaciones. Incluso me sorprende en el sueño escuchar ese sonido y decir, anda, así sonaba, así suena esto. Un sonido así como unos golpes sordos, una cosa muy particular que yo no había escuchado nunca. Y además todo el olor de pólvora. O sea, me encuentro oliendo la pólvora, que esto yo tampoco, es que no, un olor así como azufrado y tal. Y entonces la inmersión es en el terror, en el susto, el miedo, la ansiedad de, sobre todo, madres, niños, personas mayores precisamente, que se ven desamparados. ¿Por qué? Porque los bombardeos están destruyendo casas de su pueblo, casas o caminos, o que hacen inviable huir porque no sabe, bueno, gente desesperada que trata de llegar a las montañas o que trata de llegar al campo, refugiarse bajo algún árbol, que no saben dónde ir. Esto es lo que me llega. O sea, esa es la inmersión de mis sueños. O sea, yo me encuentro en un sueño en el que estoy con toda esa gente. Y en el propio sueño empiezo a tomar conciencia de que ese es el asunto. O sea, empiezo a atar cabos. Es un sueño de estos en el que tomo conciencia de que estoy soñando, un sueño lúcido, que dirían, ¿no?, los expertos. Pues es un sueño que adquiero lucidez y empiezo a darme cuenta de que es un problema de muertos. O sea, es decir, que se cumplen, o sea, se confirman mis intuiciones, mis sospechas, ¿no?, de decir esto de las piernas, esto de los pies, y se cumplen o se reconfirman también las, ¿cómo se llama?, las indicaciones, no las indicaciones, las explicaciones que dan las personas de los cultos afrodescendientes. Por ejemplo, yo qué sé, la última vez que oí hablar de esto, antes de esta vivencia, pues fue escuchando gente que trabaja en los cultos estos de la 21 División de la República Dominicana, por dar un nombre, ¿no?, que hablan mucho de los muertos mal logrados y las cosas, de cómo producen hinchazón en el cuerpo y problemas y que, bueno. Entonces digo, vaya, se ve confirmado todo, de algún modo, y yo lo que siento en ese instante de adquirir lucidez en el sueño es que alguien tenía que ver esos muertos. Una vez más, la manera de empezar a liberar almas, empezarlas a ayudar, es verlas, sentir lo que sintieron, tomar conciencia de la tragedia que vivieron. ¿Cómo murieron? O sea, ¿cómo fueron las horas previas a su muerte? Los minutos previos a su muerte. Todo el miedo que sintieron, el desconcierto, el desamparo, el verse despojado de sus casas, el no saber dónde refugiarse. Y es curioso porque, bueno, claro, yo me despierto en ese momento y tomo conciencia de todo esto, o sea, me traigo el recuerdo del sueño. En ese instante empiezo a atar cabos porque, claro, hay una conexión, evidentemente, con la guerra civil por parte de esta persona mayor que estoy cuidando, por parte de sus padres, ¿no?, de su padre, en concreto su padre, ¿no?, porque estuvo luchando en el frente y hay todo un tema ahí que me doy cuenta, digo, hay todo un tema con qué pasa con las personas que eran mayores en aquel momento, los ancianos en aquel momento, y que a veces, pues sí, murieron en bombardeos, por ejemplo, o tuvieron que salir a la intemperie, tuvieron que huir de alguna manera, o sea, en el momento en el que tienen más fragilidad y más vulnerabilidad, que suceda una guerra civil, que lo pierdas todo, tiene que ser devastador. Y básicamente yo es con lo que había soñado: ancianos, mujeres, niños. Entonces, bueno, yo estuve rezando por esto y curiosamente, bueno, no es curioso, pero se hizo la paz. O sea, ya no volví a sentir más esa sensación de adrenalina, susto, que me impedía dormir en esa casa.
Entonces hay un detalle más que quiero comentar. Yo en el momento en el que me desperté del sueño traía ese recuerdo, pero sentía bastante paz. Es como que algo se había liberado en todos los sentidos. Las almas habían sentido vistas y algo había cambiado, pero no me daría cuenta hasta el día siguiente de cómo Dios y mis guías habían intervenido para producir una liberación radical de un problema que venía durando pues unas semanas. Un problema de salud para la persona mayor que yo estaba acompañando y un problema para mí misma como cuidadora. Porque claro, si todas las noches te encuentras con la misma ansiedad o presión en el corazón y tal, es que la cosa puede ir mal también para ti. Porque dormir es importante. Entonces, bueno, yo me despierto al día siguiente por la mañana, o sea, después de este episodio, bueno, yo me vuelvo a dormir, pero ya el resto de la noche bien, todo bien, y además tengo una sensación como de calma, de paz, de algo, de algo ha ido bien, algo se ha liberado y bueno, me siento bien, digo, bueno, esto pinta bien. Pero no me esperaba, de todos modos, que hubiera una afectación en el plano físico muy fuerte con la persona mayor que yo estaba cuidando, porque no estaba del todo segura de todo. O sea, a veces tú sabes cosas, pero te entran dudas, tienes dudas, básicamente porque vives en una sociedad donde todo el mundo, la mayor parte de la gente niega las cosas que tú percibes, niegan la clase de conocimiento que tú manejas y como eres una persona empática, receptiva, tendente a absorber, pues absorbes también las dudas, te estás autocuestionando de continuo. Esto es al menos mi caso. Es decir, el precio de la sensibilidad es muy grande e implica también a veces que para ser sensible entres en autocuestionamiento de algunas premisas que sin embargo pues tú las tienes bastante comprobadas, pero bueno, entras en autocuestionamiento. Entonces yo me encuentro por la mañana con que la persona mayor con la que estoy cuidando me dice, oye, me encuentro mucho mejor. Resulta que ya no hace falta que vaya a urgencias ni vayamos al hospital ni nada porque las piernas las tengo prácticamente bien. Incluso esta persona empieza a decir que no sabe muy bien cómo ha sido y empieza a buscar toda clase de explicaciones para el cambio que ha vivido. Yo, por supuesto, no digo nada, porque no estamos hablando de una persona que comparta mi sistema de creencias ni que esté abierta a considerar algo tan lúgubre como decir, mira, es que había un montón de muertos en casa a tu alrededor que venían de la guerra civil, que probablemente venían de asuntos que vivió tu padre, que en paz descanse, y que de algún modo pues deben estar queriendo ser vistos por fin. Habrán visto, bueno, es que hay muchas causas por las que esto se puede presentar en determinado momento de una vida y no antes. A mi entender, esto es típico que suceda en la última etapa de una vida, es decir, cuando uno entra en la etapa de la vejez, porque todo se acumula y todo lo no resuelto trata de tener su última oportunidad en los últimos años de vida de una persona, aunque sean 10 años que pueda tener por delante, es igual, es un margen de tiempo estrecho, entonces todo lo no resuelto intenta agolparse ahí para ser visto. Pero si además, claro, esta persona está siendo temporalmente o puntualmente cuidada por alguien como yo, lo no resuelto todavía va a intentar manifestarse con más fuerza porque saben que yo estoy ahí y dicen, bueno, a ver si alguien nos ve, esta es nuestra oportunidad. Entonces empiezan a salir cosas, vamos a decir así, como por debajo de los pies. Todo lo que está ahí pulsa por aparecer. Esta es la explicación que yo le encuentro. Pero después resulta que descubrí, como digo, un modo en el que mis guías, Dios y mis guías, Dios a través de mis guías había facilitado esta liberación. Porque claro, pues yo había rezado otras noches, vale que no había rezado de manera tan dramática, pero llevaba rezando. Entonces dices, ¿por qué ahora? ¿Cómo ha sido este cambio? Bueno,
Hay una tercera persona en este escenario, no voy a dar detalles, pero hay una tercera persona que estaba, o sea, estaba acompañando, no acompañando, pero presente, vamos a decir, en la casa, y me cuenta por la mañana, oye, ayer por la noche hubo un apagón. Claro, tú ya te habías ido a dormir y no te diste cuenta, pero se fue la luz durante no sé cuántos minutos. Amigo. Y ahí me cayó la ficha, dije, vale, esto es lo que han hecho. Y ahora probablemente es cuando sorprenda a muchos de los oyentes con lo que voy a decir. A mis guías les encantan los apagones. Mis guías tienen mucho que ver con los espíritus de la naturaleza, y a los espíritus de la naturaleza la electricidad artificial les da bastante asco, por no decir cosas peores. ¿Por qué? Porque la electricidad artificial altera mucho de los campos energéticos naturales. Hay procesos espirituales que no se pueden vivir en un ambiente muy cargado de instalaciones eléctricas. Bueno, vale, ¿qué estoy diciendo? Ahora la gente se va a tirar de los pelos, va a decir lo que nos faltaba. ¿Qué está diciendo esta tía? Bueno, pues sí. Os voy a confesar que por lo menos parte de mis guías son así, hasta el punto de que cuando a veces tengo la oportunidad de quedarme completamente sola en un lugar o en una casa, a veces me han llegado a decir, corre, corre, vete y baja los diferenciales, quita toda la luz, porque queremos que estés sin nada eléctrico funcionando para hacerte una limpieza, una descarga, para darte energía especial nuestra y tal, y si no hay electricidad es mucho mejor. Entonces, ¿qué hicieron? Yo creo que ese apagón misterioso, porque además no afectó ni mucho menos a todo el espacio, parece que solo afectó al edificio donde estaba yo y la persona mayor que estaba cuidando, pues este apagón tan providencial que duró solo unos minutos, yo tuve la total sensación que dije, vale, lo han hecho para hacer, digamos, una intervención en las auras implicadas, mi campo de energía y el campo de energía de la persona mayor y enferma. Bueno, sé que esto requeriría de muchas explicaciones añadidas y yo no las tengo todas. El mundo de la electricidad y de los seres de la naturaleza asociados con lo eléctrico es todo un universo muy desconocido, inclusive en el mundo chamánico tradicional es desconocido, en el sentido de decir, la mayor parte de culturas chamánicas no han podido vivir el contraste entre electricidad natural, como por ejemplo la de las tormentas o la que se puede encontrar en la naturaleza, y los lugares tipo edificio moderno donde todo es eléctrico, todo funciona con botones y además hay un montón de aparatos electromagnéticos que emiten otra clase de ondas, pero todo gracias a la electricidad. Cuando tú provocas un apagón, todas esas cosas se detienen temporalmente. Y entonces esto permite hacer movimientos energéticos que en este caso eran completamente benéficos y positivos, destinados a reparar y sanar y descargar cosas. Entonces, bueno, yo no tengo todas las explicaciones, como digo, porque además las energías relampagueantes, vamos a decir así, chisporroteantes, eléctricas y tal, de tipo natural, de tipo sagrado, pues son de las más misteriosas, a mi entender, y yo estoy aprendiendo todavía sobre esto. Pero solo puedo dar mi testimonio y decir, me ha pasado más de una vez que cuando hay un apagón de repente se me abre el cielo y esto se pone maravilloso. Aunque para la gente a veces es un horror, o sea, según cómo sea el apagón, evidentemente. Pero, por ejemplo, en España hubo un apagón enorme el pasado mes de abril, que se quedó todo el país sin luz, y ese fue de los mejores días que yo viví. En planos energéticos, o sea, en decir, vale, estaba preocupada por lo que estaba pasando en el país, no diré que no. Pero lo que se sintió en el pueblo, o sea, desde mi punto de vista, en el plano de la energía, fue
yo sentí que todos los espíritus de la naturaleza respiraban de alivio. Para ellos fue un balón de oxígeno, fue como decir, oh, por fin la naturaleza y por fin este lugar vuelve a ser lo que era en origen. Sin todas esas emisiones, sin todas esas ondas, sin todo eso. Entonces, bueno, yo no sé las causas de aquel apagón, sabe Dios, o sea, no quiero decir que estas fueran las causas, pero sé que en el mundo de los seres de la naturaleza fue una buena noticia, o sea, fue para ellos un balón de oxígeno. Y como yo estoy muy unida a los seres de la naturaleza, pues claro, yo sentí la resonancia de su alegría, por así decirlo. Bueno, y ese es otro tema. Pero en el plano de lo que estoy contando, o sea, en relación a todo esto de los muertos, pues, ¿qué pasa? Que cuando se va la luz por la noche, pues a veces la gente pierde distracciones, las ondas dejan de emitir contenido y ese contenido que a lo mejor está distrayendo inclusive los sueños de la gente, porque todo lo que son ondas y son vibraciones generan campos de energía, a veces traen imágenes, traen cosas. Si eso se apaga durante unos instantes, pues a veces eso es bueno para movilizar sanaciones profundas y para que emerjan cosas que están tapadas o enterradas por todas esas distracciones. Es una explicación medio así, a lo cutre, a lo simple, pero como digo, yo no tengo todos los datos, o sea, es algo sobre lo que estoy aprendiendo. Sin embargo, lo he querido compartir para dar testimonio de cómo es que a veces lo que parece una contrariedad, como un apagón, puede ser una ayuda desde el cielo que se te da de breves minutos simplemente para dar un cambio, un movimiento energético necesario en una situación que está atascada o enquistada. Y de paso, pues dejo aquí una pincelada acerca de la importancia del tema de la electricidad y de cómo nos puede afectar a nuestro campo energético e inclusive en temas espirituales de este tipo. Y bueno, lo voy a dejar aquí porque ya me está quedando un vídeo muy largo y siempre digo, no quiero hacer vídeos largos, pero a veces es difícil ser breve si se quieren dar detalles y matices, ¿vale? Solo decir que después de esto ya no hubo más el problema que se venía presentando, el problema de salud se fue resolviendo y el problema de dormir se fue resolviendo y bueno, pues siempre hay otros problemas después, pero ese no. Y bueno, yo mantuve oración por esas almas, las almas de la guerra civil, y de lo que me di cuenta es que este país tiene una gran falta de oración y de ritos de duelo y de escucha hacia todas las almas sufrientes, toda la gente que murió con dolor y desesperación durante la Guerra Civil Española. Que esto va mucho más allá de todo el tema de encontrar los cuerpos, los cadáveres de los que están desaparecidos, que sí, que esto es una cosa que está ahí, pero hay mucho más. Y a mí me ha dado, o sea, siempre me ha dado esta sensación, y el caso que estoy contando me ha dado más conciencia sobre ello, de que hay realmente una laguna importante. O sea, hay mucha gente actualmente en esta generación que somos nietos de las personas que lucharon y de las personas que sufrieron toda esta guerra, nietos de víctimas, bueno, somos los nietos de todo aquello, pero pretendemos andar un camino espiritual sin hacer nada por todo ese sufrimiento, nada por repararlo, nada por rezar por las víctimas. Entonces, bueno, es normal, por lo tanto, que este tema se presente en la sombra una y otra vez en las vidas de muchas personas, porque está ahí. Y como ya dije antes al principio de este vídeo, que tú no veas algo y que no lo estés invocando o removiendo no significa que eso no te pueda estar viendo a ti. Entonces, bueno, el tema de los muertos es muy amplio, habría mucho que hablar sobre por qué unos muertos van a una casa y otros no, pero normalmente siempre se mueven a través de vínculos y de resonancias.
En algún momento los muertos con los que yo soñé y por los que estuve rezando, los que estuve viendo esa noche, estuvieron vinculados con el padre de la persona a la que estuve acompañando, ya sea pues porque estuvieron compartiendo espacio durante la guerra civil o porque pues este hombre pues estuvo en algún lugar donde esta gente murió. Mucha gente se trajo, por así decirlo, de la guerra civil muertos, sin saberlo en ocasiones. En vida hizo lo que pudo, pero esto no siempre quedó resuelto, no siempre quedó en paz y entonces la herencia, porque es una herencia, pasa a los descendientes. Y bueno, lo dejo aquí. Lo dejo aquí, pero seguramente sobre estos temas que he tratado aquí saldrán más cosas en algún momento en este canal.